Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo creo que vamos a dar inicio ya para no comer más tiempo de parte de todos. También qué pena con Joana, estamos esperando ya hace 15 minutos, entonces vamos a dar inicio a la entrevista. Bueno, para comenzar, obviamente agradecer a Joana pues por aceptar nuestra invitación. Como te contamos ahorita, hace un momentico, esto surge desde la labor de investigación de referentes artísticos en relación a arte y naturaleza, en el que venimos trabajando en la submesa de arte, de referentes artísticos, arte, naturaleza y territorio. Extendimos también la invitación a las otras partes de la misma mesa de referentes artísticos para los que aquellos que estuvieran interesados pudiesen como obviamente pues participar, y también extender la invitación de que si hay alguna pregunta o alguna cosa que quieran, digamos, indagar acerca de tu obra, Joana, pues se sientan en la libertad de hacerlo. Entonces, digamos que para dar inicio quisiera como hablar un poquito como del perfil de Joana. Ella es artista plástica y visual de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital de Francisco José de Caldas. Es magíster en estudios sociales y culturales de la Universidad del Bosque, y en este momento se encuentra en su maestría de artes plásticas electrónicas y de tiempo en la Universidad de los Andes. Entonces, me confirman si están viendo la pantalla, por favor, que estoy compartiendo como una presentación. Sí, Pato. Listo, entonces que quisiera como comenzar esta entrevista de pronto como hablando un poquito sobre el proyecto Cubitas de Joana, que es como el más reciente y del que a manera personal considero que es el proyecto que recoge de alguna otra manera como toda la obra de Joana en todo su bagaje desde hace muchísimos años. Digamos que podemos ver que pues aquí está condensado todos esos años de investigación en términos de la materialidad que manejas. Digamos que, bueno, para contextualizarlos un poco, Proyecto Cubitas nace en Arte Cámara, participa en Arbo 2023. Esta es una imagen, digamos, como tal de la instalación, que es muy bella, donde encontramos piezas, eh, como lo sueles decir, blandas, debido a su materialidad. Digamos que partiendo desde allí, también encontramos algo como muy bello, como es esta vocación poética a partir de como de el movimiento que estas mismas tienen, porque las plantitas, ellas tienen un mecanismo como análogo de movimiento que Joana también a través de los años ha investigado, y pues ha traído como a colisión en esta obra. Ellas se mueven, si no estoy mal, obviamente Joana me corrige si en algo estoy diciéndolo o abarcándolo de la manera errónea, pero ellas también se mueven a partir de sensores que tienen pues estos mecanismos. Cuando la gente se acerca a ellas empiezan como prácticamente a respirar, ellas empiezan a moverse, y también vemos aquí en esta imagen este objeto muy bello en el que uno puede como observar algo también adentro, pasa desde el mismo mecanismo como de movimiento y de imagen. Entonces, digamos que me llamó mucho la atención comenzar con esta obra, como les comentaba, porque siento que es algo que hace parte como muy adentro de todo el proceso artístico de Joana. También muy importante de su obra el tejer, todo esto que conlleva como a realizar las plantas desde la tela, desde este ejercicio, también de memoria, como de afectiva, que de pronto en este momento Joana nos pueda contar. Y de pronto lo enlacé porque de allí, de esta exposición, de esta participación de Joana en Arte Cámara, se desprendió la residencia en Plataforma Caníbal en la ciudad de Barranquilla, en donde pues ya de pronto se extiende, ¿no? Como un poquito toda esa intimidad que vemos en la primera parte
de Cujitas, que estamos acá, de Cámara Arbo 2023, y nos trasladamos a Barranquilla, digamos, como también con esta instalación sonora, porque de alguna otra manera lo chévere también de la obra de Joana es que ella juega mucho con estos mecanismos, estas son, digamos, como unas flores típicas de un árbol que capturó pues toda la atención de Joana en esta residencia en Barranquilla, y pues ellas tienen un sonido capturado también del entorno, de toda su experiencia. Aquí tenemos como un acercamiento como de las florecitas que están realizadas también desde la misma materialidad. Entonces, pues nada, en este momento quisiera pues darte un poquito la palabra a Joana para que de pronto nos contextualices de, obviamente, a manera general, porque hay muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que tocar desde las obras que de alguna manera nosotros escogimos como referente para poder hablar en este encuentro. Y también de pronto dentro de lo que nos quieras contar, quisieras que pudieras como responder algo que me surgió a mí como un interrogatorio, una curiosidad de cómo llegas tú desde la intimidad del jardín de la abuela que vemos inicialmente como en arte cámara a poder llegar como al entorno social, cultural, particularmente también ambiental de un territorio en específico. Y también interesante que me llamó también mucho la atención a mí fue como ya poder llegar como a hablar de un territorio, sí, y una población, contactarte con ella, intercambiar experiencias. ¿Cómo es también este paso tuyo, ¿no? Como de esta, obviamente tú quieres siempre como mantener esa relación íntima con lo que estás haciendo relacionada a las plantas y todos los vínculos afectivos que por medio de ellas logramos. También cómo es ese paso, ¿no? De una cosa pues a la otra, no sé si me voy a entender, entonces pues te doy la palabra, Joana, para que Okay. nos cuentes un poquito. Muchas gracias a todos y todas por estar ahí. Qué bonito volverlos a ver. Em, pues nada, empezar por el principio. Yo creo que arrancar inicialmente por la motivación. Como dice Patricia, pues han sido muchos años de investigación, no solo desde la práctica, sino desde la teoría. Inicialmente todo, pues si bien arranca desde el pregrado con la exploración de materiales y eso, pero pues este proyecto específicamente arranca por una inquietud sobre las identidades femeninas y las identidades femeninas no solo en mi entorno, sino en otros entornos en los que he trabajado y en los que he tenido la oportunidad de compartir con otras mujeres. En estas identidades femeninas me ha interesado muchísimo indagar sobre la construcción identitaria, eh, y cómo todas estas, al reflexionar en torno a las construcciones identitarias, muchos de estos grupos poblacionales, específicamente de mujeres, han logrado resignificar pues gran parte de su vida, y eso se conoce como subjetivación política. Entonces, ¿cómo esa subjetivación política que todas estas mujeres de repente han logrado a través de su experiencia, pues al pensarse en su experiencia, han terminado en muchos otros procesos y derivas que han sido bien interesantes? Ese fue como el corazoncito realmente de Cuitas, arrancar pensando en esas identidades femeninas y en esa construcción identitaria. Y aquí fue cuando ya decidí como empezar a tomar un poco de referente la historia de mi abuela materna. Mi abuela materna es una persona que nació en Socorro, Santander, perdón, paterna, nació en Socorro, Santander, campesina, y es una persona que, como muchos de nuestros abuelos, huyeron de la violencia, de la chusma, como le llamaban ellos en la época de la violencia, y se vinieron para Bogotá. En esos vaivenes, en esos procesos en los que ella se venía, si bien huía de una violencia, lo que pasaba también dentro de eso es que también migraba esa necesidad de campo a su casa, y es la necesidad de tener ese jardín y ese campo en la azotea de su casa, que creo que es muy particular también en muchas de nuestras abuelas, o como nosotros mismos también, nosotras mismas también
lo hemos experimentado, y esa necesidad de tener algo de campo en la casa. Pues en mi abuela su necesidad era traer a Socorro Santander a la azotea del barrio Santa Lucía, donde tenían la casa. Y bueno, fue con ella con quien empezó eso, porque si bien ella huía de la violencia, algo bien chévere, o pues no chévere, algo bien interesante que sucedía, y es que dentro de su hogar también había violencia intrafamiliar. Había Ok. violencia muy machista. Mi abuelo era una persona que estaba muy marcado, sus conductas eran muy machistas, y mi abuela no podía hablar en casa. Mi abuela era una persona que era silenciada en casa, y nosotras como nietas nos dábamos cuenta de eso. Y nos dábamos cuenta que el lugar donde ella lograba de alguna manera tener una relación abierta, hablar sobre sus cosas, hablar sobre lo que a ella le interesaba, era en esa azotea y en ese jardín donde ella estaba realmente desahogándose. Y hablaba con las matas, tenía una relación muy cercana con las matas. Obviamente de ahí uno aprende un montón de cosas, no solo de siembra, sino también de cómo nos relacionamos con las plantas, y empezar a entender desde muy pequeña que el vínculo con la naturaleza o con los otros seres no solo es en relación con los seres humanos, sino también con las plantas. Y de ahí, de ese pequeño eje, se empiezan a derivar muchísimas cosas más, y fue investigar sobre esa relación personal que podemos, ese vínculo más bien emocional que podemos tener con las plantas. Y entonces ahí ya empecé un poco a estudiar a Stefano Mancuso, que es un botánico muy pilo, y este personaje habla precisamente de esa inteligencia emocional de las plantas, cómo estos seres empiezan también a relacionarse pues con nosotros, cómo empiezan a tener movimientos, cómo tienen otros sonidos que nosotras no estamos acostumbradas a tener o a escuchar en el cotidiano, pero las plantas sí tienen esos otros sonidos. Pueden ser cosas muy sencillas como el sonajero que emite una semilla. De hecho, acá tengo unas que recolecté la vez pasada, y son otros sonidos, Y entonces es una búsqueda que empezó a buscar esa otra forma de expresarse a través de las plantas, otra inteligencia que es emocional, que de hecho muchos biólogos no le quieren llamar inteligencia, porque la inteligencia es una categoría meramente humana, y no estaría bien calificar a las plantas bajo la categoría humana, sino también habría que pensarse otras categorías para nombrar a las plantas. Entonces derivó de ahí, de esas identidades femeninas, partí a lo íntimo, o sea, como de lo global, de lo comunitario, llegué a lo íntimo, y de lo íntimo me conecté muchísimo con lo natural, que si bien ya era algo muy constante, pues desde la experiencia ya era algo muy constante en todo lo que hacía y en todo lo que creaba. Y desde las piezas blandas y la materialidad también pucha, eso ha sido un proceso también larguísimo, y también desde casa. En casa, si bien es el oficio de femenino por excelencia, la costura, no somos tejedoras, somos costureras, y si bien es el oficio como por excelencia, nosotras nunca cosimos ropa, sino lo que hacíamos era coser muñecos. Mi mamá y mi tía, como parte pues del apoyo económico que podían dar en la casa, era hacer muñecos. Entonces también fue un conocimiento como muy adquirido desde la casa y desde las mujeres de mi hogar, el poder hacer estas piezas y empezar a moldear, a hacer moldes y trabajar y poder hacer estas esculturas de una forma muy libre, porque pues no existían esos parámetros estrictos que de repente tiene la tela en cuanto a la costura de ropa, ¿cierto? Sino que ya eran unas formas mucho más orgánicas, porque era la creación de muñecos, lo que hacíamos, de peluches, que igual ya casi no se ve porque estos peluches ya todos los traen de China. Pues en el momento en el que mi mamá y mi tía cosían, todavía era manufactura pues de Bogotá y colombiana, y lo que hacían era irse por todas, no sé, por Chapinero, por el Restrepo, vendiendo peluches. Entonces de ahí también viene como esa inquietud desde lo material, y con mi abuela también era toda una odisea el ir a conseguir telas al Restrepo, buscar texturas, buscar colores. Entonces todo empieza a ser como un entretejido, pues de las mujeres que están en mi hogar, y con las mujeres con las que he podido entablar como un diálogo y una relación muy cercana desde la investigación, que eso también ha sido muy importante y está ahí
muy vigente. Presente. Sí, 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 no solo el proceso de creación, sino también el proceso paralelo de investigación teórica. Y bueno, otra cosa que también desde la investigación que realicé de tu obra en Barranquilla, de la residencia, hubo un encuentro también que surgió desde pues, del mismo proceso de creación, de ejecución de la residencia, en donde estuviste, también nos interesa mucho cómo hablar de esa parte formativa, ¿no? Quisiera que de pronto nos contaras un poquito cómo haces esa relación entre, bueno, eres artista residente y también eres formadora, porque pues estuviste haciendo como de alguna otra manera un proceso con estas chicas que hicieron parte como de estos dos encuentros, si no estoy mal, en una librería en Barranquilla. Quisiera que de pronto nos cuentes un poquito cómo haces para poder entremezclar de alguna otra manera, pues ese que hacer creativo, investigativo y también de formación, ¿no? Para poder que estas personas que vienen a ti, estas mujeres también, ya que nos aclaras, pues desde el inicio del proyecto que realizas, eh, pueden de alguna otra manera entretejer, ¿no? Y pues llegar a comprender tu obra desde la parte formativa que también realizas y es muy importante. Sí, esa parte es bien bonita porque termina siendo el centro de todo, como lo decía antes, el poder trabajar con mujeres para mí ha sido desde hace muchos años como como un propósito así como que tengo acá en la cabeza para los procesos de creación y de investigación. Y cuando planteé la residencia específicamente, fue una de las cosas que planteé, que para mí era muy importante poder hacer laboratorios o talleres o tener experiencias con personas, con mujeres, específicamente con identidades femeninas más bien, que estuvieran en Barranquilla y que quisieran hablar sobre sus jardines y sobre sus plantas. Sí, Y fue una experiencia fantástica porque sí, fueron 2 sesiones y fue encontrarme con otras formas de experimentar las plantas y la naturaleza. Tuvimos historias tan bacanas porque una de ellas, por ejemplo, me comentaba como uno de sus abuelos, que es de acá de Bogotá, estaba enterrado en un parque en la localidad de Engativá, nadie sabía, y que lo que habían hecho era sembrar un árbol, un ujú, roble, encima de las cenizas del papá en un parque. Y todas quedábamos como, ¿qué es esto? Encontré otras cosas que eran súper interesantes. Y era que una niña, una de las chicas que estaban en los talleres, cuando era chiquita, se hacía la enferma, pero era para que la mamá le pusiera agüita de naranja, agüita de hoja de naranja, porque a ella le encantaba el olor de la hoja de naranja, y entonces que ella siempre se hacía la enferma y que no se tenía algún poder curativo, según la mamá, la hojita de naranja. Evidentemente, muchas de estas plantas, claro, son sanadoras y son plantas maestras, y con muchísimo respeto como que me hablo de ellas, pero pues habían historias muy particulares, ¿no? Otras relaciones muy cercanas con el eucalipto, otras mucho más cercanas con la planta de plátano allá en la costa, que es una planta importante. El mango también fue el árbol de mango. Y entonces en la residencia me di cuenta que si bien para nosotros acá en Bogotá son muy importantes las plantas pequeñas y las plantas que podemos traer al interior de una casa, pues por las formas en las que vivimos, en Barranquilla eran muy importantes los árboles. Y para las ok. mujeres eran muy importantes los árboles. Entonces me encontraba con el árbol de mango, con el árbol del roble morado, que es un espectáculo allá en Barranquilla y es una cosa divina, que también tiene propiedades curativas. Su flor es una planta también sanadora, una planta maestra. Entonces todo se fue así como mezclando con esa relación de encontrar cómo las mujeres específicamente se relacionaban con estos entes naturales, con estos otros seres. Y ya, y pues ese fue como el acercamiento. O sea, yo creería que sin ese acercamiento a la A la población, a la población. comunidad, no sería posible tener el proyecto que Sí, es tener un jardín en expansión. Para mí es vital que
así como de repente yo lo pueda concebir, entender cómo otras personas coinciden esa relación con la naturaleza y Sí, logran derrumbar esa relación que es totalmente antropocéntrica, que nos dice que usted solamente puede sentir afecto por un ser humano. Y en realidad nosotros sentimos un afecto entrañable por nuestros animales, o sea, nuestros sí, perros, nuestros gatos, conejos, las plantas también tenemos un afecto entrañable, y más si son plantas heredadas. Me encontré que habían personas, había mujeres que tenían plantas, semillas que eran de sus tatarabuelas, entonces eso también se convierte en algo importante, en un legado y en un, no quiero decir objeto biográfico, sino también en otro ser que es biográfico, es decir, que es marcador de la identidad del sujeto. Entonces ahí esa vaina como que se enriquecía mucho más. Para mí sí es vital el poder relacionar el trabajo con población, con comunidad, el hacer una acción muy participativa dentro de esa comunidad y crear a partir de ella. O sea, como que no sí. solo es mi experiencia, porque igual estos jardines que ustedes ven no son solo mi experiencia, sino también son la experiencia de otros y de Ajá. otras. Sí, digamos que eso que nos mencionas es bastante, supremamente importante porque finalmente pues a veces tenemos la tendencia de como pronto enfocarnos en una sola cosita y vemos, ¿no? El jardín de la abuela, bueno, toda esta parte femenina, esos vínculos afectivos y pues bueno, es importante también más allá de esto de los laboratorios, me parece algo súper chévere también de que pues podemos de alguna otra manera hacer como hacer a esa población, esa comunidad parte pues esencial del proceso creativo, del resultado de su ejecución y de alguna otra manera pues se es evidente, sí, también digamos resaltando un poquito, cambiando ya como de obra dentro de todo el proceso artístico de Joana, también me parece muy importante teniendo en cuenta esto que estamos hablando, cómo ella le da tanta importancia a todas esas experiencias vividas desde ella misma, desde el otro, desde la población y traigo a colación, digamos, esta participación de Joana en una exposición que se llevó a cabo en octubre del 2022 en la Virgilio Barco que se llamó Naturaleza Bacatá, en donde pues ella me comentaba que tuvieron que hacer una salida de campo para poder participar, para poder, digamos, como tener un contacto y una experiencia vivida con no solamente el territorio, sino con todas sus dinámicas, tanto sociales, políticas, culturales, pues digamos que pues el resultado es como este poema ilustrado, que también es otra parte muy importante de la obra de Joana, en donde ella mezcla el dibujo, la ilustración y también como esta parte de la escritura como tan fuerte para poder ser contestataria y pues dar paso como abierto a toda esa sensibilidad y poética que nos trae la experiencia vivida, ¿no? Entonces, eh, de pronto lo importante aquí, porque pues no sé, Sandy me preguntó sobre directamente como la exposición, yo no estuve en la exposición, creo que fue algo más cercano como hacia la fotografía, como obviamente poder capturar como todas estas cosas eh, de cierto territorio en específico que era Sumapaz, como me contó Joana, y de pronto nos puedas comentar ahorita así como muy rápidamente porque yo sé que son muchas cosas y pues vamos a abarcar mucho tiempo que de pronto ya no tenemos. Más sin embargo, me pareció muy lindo también ver que y te apropias también no solamente de como eso, las vivencias, la población, las personas, la comunidad. Hay también, de hecho, en esta parte de tu obra, algo político bastante marcado debido como a las dinámicas del territorio que visitaste y como también te vales de la bitácora, Ana, que creo que también es algo muy importante de tu obra, en el que pues siempre está presente la bitácora y de donde también nacen pues muchas ideas y finalmente también la bitácora puede llegar a ser la obra misma como en este caso. Entonces, bueno, para de pronto los que no conocen como qué llevó a Joana a esto, pues si quieres de pronto contarnos un poquito para que ellos se contextualicen la obra.
De una. Naturaleza Bacatá reunió a fotógrafos y reunió a humanistas. Eh, Nos convocaron para ir al páramo de Sumapaz y hacer pues una serie de recorridos bien bonitos allá. Yo me presenté a esta convocatoria no como artista ni como fotógrafa, sino que me presenté como humanista y me presenté con la intención de hacer una reflexión desde el texto y desde la palabra sobre la experiencia. Eh, la conexión obviamente con los fotógrafos que eran pues unos maestros de la fotografía, pues era muy, muy interesante ver sus ojos y ver todo lo demás, pero a mí me llamaba muchísimo más la atención y desde el amor profundo que le tengo al páramo y el poder haberlo caminado pues en diferentes páramos de Colombia también eso ha sido una cosa bien, bien fantástica. Y este páramo específicamente, el de Sumapaz, pues es un páramo que históricamente ha tenido muchas situaciones de resistencia porque pues ha sido víctima del conflicto armado del país. Es uno de estos entes naturales, de esos otros seres que han sido víctimas del conflicto armado del país, como siempre lo son, pero pues muchas veces no nos damos cuenta de que ellos también son víctimas. Y fue muy bonito el poder detectar y al hablar con las personas que estaban y pues, que vivían en el páramo, pues en las veredas aledañas al páramo de Sumapaz, el poder establecer esa conversación precisamente con los actos de resistencia, cómo las personas hacen resistencia desde la forma en la que se relacionan con el medio ambiente, desde la autonomía alimentaria, eso era importantísimo, cómo hacían también resistencia hasta con los mismos medios de transporte, ¿no? Porque muchísimas veces, aunque si bien las distancias sabemos que son muy grandes y un carro les facilitaría mucho más las cosas, el poder caminar, el poder estar todos los días escuchando los pájaros, eran cosas bien interesantes que ellos decían, no lo vamos a cambiar. O sea, como que todo el páramo estaba concebido como un acto de resistencia. Entonces, aquí lo que hice fue simplemente como enfocarme en eso, en esos pequeños actos de resistencia, en las pequeñas plantas que eran actos de resistencia, los lupines, pues el frailejón, pero también estaban las pequeñas planticas que se adhieren, se me olvidaron los nombres en estos momentos, las que se adhieren a los palitos, y esta es la que está dibujada, esa plantica es tan importante porque ella es la que es el indicador pues de cómo está la calidad del aire pues en el medio ambiente, en el entorno en el que está. Entonces, esta pequeña plantica es un acto de resistencia en sí misma y muchas veces la vemos, no sé, hay un árbol en Plaza de las Américas que está llena de estas pequeñas planticas y es muy particular porque simplemente no nos damos cuenta de eso, que son esos pequeños actos de resistencia que están desde nuestra ciudad, pero en el mismo páramo se veían esos actos de resistencia. De hecho, pues el páramo de Sumapaz sabemos que no lo podemos caminar o transitar o hacer turismo, sino solamente solo está permitido para que nos acerquemos a él de forma en investigaciones y con grupos totalmente autorizados porque está en reconstrucción, porque ha sido por muchísimos años quemado, violentado, violado, abusado, ha sido testigo también de muchos abusos. Entonces, pues en eso consistió esta pieza y pues todo lo que consistía, a lo que nos reunimos fotógrafos y humanistas. Pero sí, en esta Sí. exposición me presenté, fue como humanista. Y de pronto algo que me llama también la atención mucho es cómo tienes ese poder de poder convertir esa realidad hostil en historias poéticas, ¿no? En cómo poder de alguna otra manera, voy pasando, digamos, como a otra de las obras que me llamó mucho la atención, es este Pajareo hostil de las deridas en Bogotá del 2022, en donde de alguna otra manera estamos viendo eso como esa realidad tan hostil, como lo haríamos anteriormente también en Sumapaz, y cómo poder convertir toda esta realidad en una mirada sensible, también en una denuncia, ¿no? De que me hablabas como de un alter ego de los animales, de su vulnerabilidad y de alguna otra manera como al escenario en que nosotros siempre estamos expuestos, pero como que nuestro ojo sensible de alguna otra manera no está acostumbrado como
a detallar y a ver y a preguntarnos por qué pasa y por qué sucede de pronto en esta hora. Como tal, estamos acostumbrados a ver de verdad muchas palomitas, muchos uros en nuestra ciudad, en los parques, en muchas condiciones, no sé, tal vez están sufriendo, están pasando ciertas cosas, están heridos o están muertos, no saben por qué situación. Entonces, también me parece muy bonito de la obra de Joana poder recopilar todas estas situaciones también de violencia que sufrimos al día a día, hasta nosotros, digamos, dentro de nuestro entorno, nuestra cotidianidad, y cómo poder, pues, llegar a esto, ¿no? Y vemos que también Joana, pues, siempre tiene como presente todo, o sea, sí, hay un hilo conductor, ¿no? Hay un hilo conductor dentro de su manera de crear, de exponer, de sentir, y qué bonito también ver cómo poder entrelazar todo, ¿no? Pues también, digamos, como el uso del dibujo, de las otras materialidades que también contrastan también con esas realidades. Y bueno, pues me llama también mucho la atención, como mencionaba anteriormente, eh, las derivas en Bogotá es como de verdad ir a la deriva y vamos a ver qué encontramos allí, como tal vez de pronto Sumapaz fue un territorio más específico por la naturaleza de la exposición y la convocatoria, pero también es ir a la deriva que encontramos, ¿no? Ya obviamente Joana tenía como, a mi parecer, conociendo su obra de pues, hace años, como un objetivo muy específico, claro, en el que ella pues puede detectar ciertas cosas con más facilidad y pues profundizar en ellas. Entonces te invito para que de pronto nos cuentes de alguna otra manera cómo llegaste a este pajareo hostil, eh, cuál es la invitación también de alguna otra manera, porque finalmente nosotros en nuestra labor de investigación también y como artistas formadores queremos poder entrelazarlo todo y a veces siento que es complejo, ¿no? Es complicado porque hay muchas cosas, hay mucha información y a veces es difícil poder concentrarla en una sola y en términos como de también de formación artística o bueno, que queremos plantear algún ejercicio de pensamiento crítico, reflexión en las aulas, pues de alguna otra manera, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos aclarar todo esto que finalmente tenemos enfrente a diario en nuestra cotidianidad, pero digamos como que es tan difícil como capturar y poder como organizar? Entonces, si quieres contarnos un poquito como de este pajareo hostil y pues De seguimos. una. Pajareo Hostil inició siendo una bitácora de dibujos de cómo era mi percepción andando por las calles de Bogotá. Yo también trabajo en el distrito y dentro del trabajo que tenía hace como una semana, 2 semanas, me tenía que movilizar muchísimo por todas las localidades de Bogotá. Era como mi función. Eh, y a lo largo de esos grandes recorridos que he hecho a lo largo de, no sé, 3 años que han sido ya de caminar por Bogotá, ha sido bien, pues bien recurrente el tema de dibujar, el de dibujar porque los recorridos son muy largos, porque vivo pues en un lugar más lejano de los lugares a donde me tocaba desplazarme, y empezó haciendo como una serie de dibujos, pero también empezó siendo no solo una serie de dibujos, sino también de encuentros. Y empecé a encontrarme con estos pájaros que de alguna manera yo me sentía identificada porque tenía que ir a lugares que pues eran realmente críticos, donde veíamos cosas que eran bastante fuertes y bastante agresivas y violentas, no solo desde lo que uno veía con los ojos, sino también por las situaciones y los casos a los que tenía que acercarme. Entonces, pues nada, empecé a relacionar como esa misma sensación de vulnerabilidad que yo sentía con el entorno, con los pajaritos muertos que empecé a encontrarme. Porque a medida que uno va poniendo no sé, la vista en algo, uno se va empezando a encontrar ese algo de forma muy recurrente. Entonces, a cada rato me encontraba con estos pajaritos muertos, habían copetones, otros eran azulejos, que era algo, yo nunca Ah, había visto sí. un azulejo muerto y cogí un azulejo muerto y era una sensación como, wow,
no, pues ve copetones, ve torcasitas, pero no ve azulejos, y hay una cantidad de pajaritos que empecé a encontrarme muertos. Y empecé pues no solo ya a tenerlos desde el dibujo, sino también cómo sería tener esa experiencia pues desde la instalación, cómo Ujú. podría yo preguntarme eso. Y empecé fue a montar el Pajareo Hostil, que fue una serie de pajaritos en expansión. Tengo una talega llena de pajaritos, y con mucho hilo que empecé a meterlos como en esa red a la que yo también estaba sometida de alguna manera, o que estaba experimentando, más que sometida, que estaba experimentando y que quería pasarla a esa sensación de empezar a buscar, a pajarear, pero al darme cuenta que esos pajareos eran bastante crueles también, eran bastante duros, eran realidades duras, que como Sí, nosotros las tenemos. Lo que pasa es que el ser humano se cree muy fuerte, pero realmente somos demasiado frágiles, la vida es muy... ujú. Sí, Y ahí va. y digamos que también lo bonito también que vemos acá es como también resaltas la importancia del cuidado de los animales, ¿no? Digamos que ya ese es otro punto digamos, de la entrevista en el que pues encuentro muy bonito como toda esa relación que tú haces y cómo podemos de alguna otra manera, eso, lo que decía anteriormente, esa hostilidad, esa vulnerabilidad, pues de pronto no solamente los animales, nosotros también, que pues que nos creemos fuertes, pero no lo somos, como de alguna otra manera poder como sobrellevarlo también desde como desde la poética, esta parte de tu obra también me parece muy interesante, retomando como también lo que es la ilustración, el dibujo, la escritura, y que finalmente pues está todo entrelazado una cosa con la otra, ¿no? Que eh, veíamos con el primer proyecto que es el más reciente que llevas realizando, digamos, como los últimos años. Y esto, digamos, que es parte de tu obra, de lo que también hizo parte del proceso, cómo pues se logra entrelazar todas, digamos, esos lenguajes y pues esas dinámicas que finalmente también evocan a lo mismo, también desde el dibujo, desde el objeto, venimos a la instalación, algo que también me parece muy importante y muy curioso y llamativo es tu interés también por poder llevar a toda esta experiencia sensorial cuando haces una instalación en donde pues encontramos movimiento, encontramos sonidos, encontramos una evocación que finalmente también encontramos en una ilustración como esta, que participó en el Salón Javeriano en el 2021. Y pues también parece muy lindo pues toda esta descripción o como pueda llamarse, expresión que haces por medio de la escritura, que finalmente también pues lo complementa. Entonces, digamos que esto era lo que pues tenía preparado para mostrarles desde las obras que yo escogí como referente, porque pues hay muchas, digamos, Joana tiene más obras de las que también podamos como valernos, pero todas, de alguna otra manera, tienen esta relación desde, obviamente, el arte, la naturaleza y de qué manera nosotros también nos estamos relacionando con los mismos también, ¿no? Como con los animales, con las plantas, ahorita que ha sido como todo este proceso también, como decía anteriormente, de investigación por parte de nosotros y de qué manera también hacemos que nuestros participantes, sea de cualquier línea de atención que tengamos, pues podamos llegar a tener como toda esa experiencia también a partir pues de lo mismo, de lo que estamos mostrando, de lo que queremos sentir, del cotidiano, de la relación con el territorio, con el contexto, con el cuerpo, con la memoria. Entonces, pues nada, quisiera como en este momento, eh, no sé si alguno de los acompañantes de la reunión, de la entrevista, tiene alguna pregunta, algún comentario que hacer o algo que quiera, pues, no sé, decir a Joana en este momento. Ay, yo. Hola. Sí, cuéntanos. No, pues muy chévere el trabajo de Joana. Yo lo he seguido y me parece genial. Digamos, bueno, yo también soy costurera y entonces me parece como muy bello como todos esos vínculos que hay alrededor y también un poco como pensarse que la costura durante mucho tiempo estuvo relegada, no como un quehacer artístico,
sino como un oficio y pues también relegado como un poco al, no sé, como el quehacer femenino. Y por otro lado, pues me llama mucho la atención, ¿no? Como que mencionaste los pajaritos, pues porque en algún momento estaba reflexionando que los pájaros también tejen, o sea, también construyen. No sé si con el, bueno, obviamente con un propósito de supervivencia, pero es muy, pues muy lindo también que los pájaros son capaces de construir o de tejer o de, no sé, cómo confeccionar sus nidos y eso me llama bastante la atención, un poco porque más allá de como, o sea, a veces cuando pensamos el arte es como reinterpretar la naturaleza o un carácter contemplativo, pero pues la naturaleza todo el tiempo nos está devolviendo otra cosa. Y ya. Sí, ahí es bien chévere como pensarse uno también como, es que o sea, no pensarse la naturaleza como un otro, sí, sino es que somos un todo. Entonces eso es lo que lo hace más bonito, esos vínculos con lo natural, ¿no? Que somos un todo, una toda, que realmente tenemos es que romper un poco con ese pensamiento tan antropocéntrico de es que solo nos relacionamos con los humanos, solo porque nuestro lenguaje es humano, pero cuando logramos empezar a hablar de eso que tú dices, de a percibir cómo los animales realmente también tenemos esas similitudes, ¿no? Y cosemos y también pensamos en esas cosas sin que sin que nos pongamos de acuerdo, es también bien interesante porque ahí es cuando empezamos a romper esa barrera tan antropocéntrica. Entonces ahí también es bien chévere, a mí me parece eso muy interesante. Ujú. No sé, ¿alguien más quiera decir algo? Sí, yo creo que cuando estabas hablando de la obra, de las primeras obras, Cuitas, me recordó mucho en algo y era el territorio que a veces es como ese territorio natural lejano de las terrazas, porque me conectó mucho con mi familia porque también, pues la historia de mis abuelos es igual, vienen desplazados y era como todo el tiempo tener plantas. Y entonces empecé a recordar que también me heredaron muchas plantas que tengo en la casa, que eran de mis abuelos y cómo uno se empieza a conectar a través de como esas memorias naturales, como esas memorias de espacio que ellos nos cargan y nos traen como a nuevos espacios. Entonces era como observar el territorio desde ese tipo. O sea, yo decía, me puse a pensar en todas las terrazas que yo veo pues donde vivo y muchas tienen jardines en las terrazas, o sea, esa necesidad y todas tienen su plantica que sobresale de esos espacios que a veces se vuelven como tan hostiles, porque finalmente la ciudad eso a veces es un espacio muy hostil y como que ver esos pequeños detalles hacen que pues que se generen Sí, muchos pensamientos que uno a veces los ignora. sí, Sí, y algo, hace parte, ay, perdón, y hace no, parte del buen vivir, el sí, buen vivir, el realmente disfrutar, y eso lo descubrí mucho en Barranquilla, porque nosotros, claro, nosotros acá estamos en una dinámica totalmente diferente, pero cuando veía a las señoras sentadas en una mecedora y rodeadas, o sea, sí o sí tenían que estar rodeadas de plantas, eso hace parte del buen vivir, el traer el jardín a la casa hace parte del buen vivir para nosotras y para los hombres también, claramente, pero pues yo hablo desde las identidades femeninas, entonces eso es bien chévere también. sí, igual como tu obra también está un poco contrastada, ¿no? Porque mirábamos como con el pajarero hostil algo realmente como su nombre lo dice hostil, y que es fuerte, sí, todas esas realidades, independientemente de como decía Vero, los pajaritos también tienen algo que enseñarnos y como que en medio de su naturaleza de ser pájaro, pues tienen ¿cómo se puede decir? Como una labor que hacer y nos enseñan, sí, también. Entonces, me parece también muy, muy importante de tu obra eso, como que tenemos de las dos cosas, ¿no? Y también como eso bonito que decía Sandy del jardín, ¿no? De que uno puede pasar por un lugar, un barrio bien horrible, por la calle y vemos un jardín que también puede que emane como un olor, que también es un olor o el color de las flores, las plantas, también cuando uno está rodeado de como mucha naturaleza, pues se siente una calma, como una paz, como algo como bien interesante y pues
qué chévere poderlo tener como para contrastar, ¿no? Como esas dos realidades que finalmente pues siempre están presentes en nuestra cotidianidad y pues gracias a Johanna porque finalmente sé que es una labor de investigación y de entrega, de mucha disciplina y de perseverancia, constancia, de que pues has podido llegar como a esto y de alguna otra manera que las personas que pueda que no conozcan muy bien tu obra, que no tengan como todo este bagaje también artístico, de alguna otra manera, pues puedan, lo que hablábamos de la comunidad y de la población, puedan tener acceso a ella y pues dejarse impregnar, ¿no? Y pues obviamente retroalimentarnos o retroalimentar la obra de, pues como de estas experiencias. Entonces, pues nada, no sé si alguien más tenga algo por decir o, o podríamos No, pues cerrar nada, muchas la gracias. Muchas sesión. gracias. Y una cosita en relación a lo que decías, y es que este jardín también está construido pues en una situación de violencia, en una situación de violencia de género, que es la que vivió mi abuela. Y este jardín es un proceso de subjetivación política de lo que ella hacía y de lo que era su cotidiano. Entonces, también ahí había violencia, así como en el páramo hubo violencia, en los pajaritos hubo violencia. Aquí también hay una violencia de fondo y se hace un acto de resistencia a través de la naturaleza. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, a ti, Johanna, por compartirnos pues como todo este conocimiento, todas estas experiencias, esta inspiración también, porque de alguna otra manera sí o sí estamos retroalimentándonos los unos a otros y como yo te decía al comienzo, cuando recién te contacté, qué bonito ver como todos los procesos de aquellos que comenzamos con muchos sueños hace muchos años y que finalmente pues, wow, cuando yo te di el primer semestre ya te vi en arte, en Arboy, que dijo, madre, ¿en qué momento pasó esto? Y qué lindo ver que desde el primer semestre estabas con la agujita y el hilo cosiendo y como todo llegó a lo que estamos como viendo en este momento y que espero que obviamente pues creo que el proyecto puede tener sus frutos este año para poderlo ver de manera conjunta en alguna exposición que de pronto mencionabas en alguna entrevista se dé al lugar De año estará. en este año y pues podamos presenciarlo ya como más consolidadamente desde pues tu proceso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Johanna. Me encantó poder como tener la oportunidad de este espacio y pues de tener acogida por parte pues de los que estamos presentes. Entonces, pues nada, un fuerte abrazo a todos, muchísimas gracias. Esto pues ha sido grabado para que cualquier cosa, consulta o cualquier cosita que necesitemos más adelante o por parte de otras personas, pues esté pues ahí disponible. Entonces, muchísimas gracias a todos, de verdad. Un abrazo, Johanna, espero vernos pronto y pues nada, que te No, siga gracias yendo a muy ustedes. bien. Que estén muy bien. Gracias a todas y todos. Gracias, que esté muy bien, Chao. hasta luego. Chao, que estén bien, gracias. Luego, gracias. Gracias. Chao.